Y así que le doy la bienvenida, es un gusto tenerte también por acá, Bruno. Gracias Luis por tenerme finalmente después de tanta distancia y estar aquí es un placer. ¿Cómo ves, Bruno? ¿Qué le faltaría? ¿Qué Me nos falta? parece que estoy completamente de acuerdo y creo que es un tema interesante para ver cuál es el potencial económico de Sonora, pero lo que yo le decía también a Israel es que no Pero podemos. platícanos un poco de ti, Bruno. ¿Tú estudias dónde? ¿En Yo Houston? estoy terminando mi doctorado en humanidades, bueno, en literatura latinoamericana en Houston y trabajo cuestiones de la relación entre las humanidades y política, ¿no? Y cuestiones de políticas públicas, cuestiones de migración, cuestiones de frontera, todas esas cosas las trabajo en mi trabajo académico. Y ¿Cuándo precisamente te fuiste? yo tengo 5 años en Houston, ¿Eres, 5 años. aquí estudiaste algo? Hasta... Yo hasta la preparatoria, Muy bien. pero tengo 10 años sin vivir en Hermosillo, ¿no? Y me fui primero a Monterrey y soy licenciado en letras Muy por el bien. TEC de Monterrey y después mi maestría y el doctorado en Houston, ¿no? Muy bien. Entonces, no, solo para hacer el contexto. ¿Tú qué? Lo que decía, básicamente le decía a Israel es que hay que sí enfocarnos en la cuestión económica, pero también en la cuestión social, ¿no? Me parece que la entrevista que tuviste con Carlos Sánchez hace un par de días es sumamente importante porque, y lo dijo de manera muy clara, el rezago y la marginación social en Hermosillo y en Sonora no solamente se cura o se trata con economía, sino con pues darle a la gente no solamente maneras de trabajar, sino por qué trabajar, ¿no? Es decir, hay que incentivar de manera integral no solamente su economía familiar y el crecimiento económico de la sociedad, sino sus valores humanos, su capital humano, es decir, qué más allá del labor, ¿no? O del trabajo podemos darle a la sociedad, ¿no? Y me parece que las humanidades y los libros y la cultura es un gran componente a eso. Entonces, si hacemos esa mancuerna, podemos encontrar fórmulas mucho más efectivas que solamente estar haciendo la de policía, por ejemplo, ¿no? O estar patrullando la calle, ¿no? Eso no va a resolver un problema de fondo que viene desde muchísimos años atrás, ¿no? Pues tenemos mucho potencial entonces, ¿no? Digo, lo importante ahí es que estos encuentros y estar impulsando, yo creo, más debates así. Bruno, rápidamente, a ver, esta novela, La voz de las abejas, La voz ¿las de vas las... a dejar? ¿La vamos a regalar, Sí, no? la vamos a regalar aquí ¿Tú lo escribiste? Yo la escribí, sí, en Ujú. efecto. Yo la escribí, la terminé de escribir en 2012 y es la historia de una familia, de hecho, que sucede aquí en Hermosillo, de un padre que adopta a un niño precisamente en una de las colonias más marginadas de esta ciudad, que es el Ranchito. Está acá atrás del Coloso, ¿no? Y, y bueno, sufre una transformación muy larga, ¿no? Y además, de manera muy respetuosa y muy tangencialmente, trato el tema de la guardería ABC, que me parece que es un tema delicado, sumamente delicado y una herida colectiva y abierta en esta ciudad, que a través de las letras y a través de la literatura podríamos empezar a, por lo menos, hablar de otra manera sobre él y empezar a sanar, eh, porque si la justicia no nos da nada, la manera en la que podemos empezar a hablar de este tema más allá de la tragedia creo que es esta, ¿no? ¿Y qué interpreta? Es decir, cómo narra, qué mezcla, por ejemplo? Porque, ¿cómo sale la guardería La vecina? guardería es parte de una de las historias de los personajes, ¿no? Es parte de una de las personajes que pues, pierde una niña en el incendio de la guardería, ¿no? Entonces, bueno, lo que trato de mostrar con este personaje es que hay pues una complejidad en la historia de estos personajes que tiene que ver con esta herida abierta tan dolorosa de esta ciudad, ¿no? ¿Por qué hay que leerlo? A la voz de las abejas. Y bueno, primero, ¿por qué se llama La voz de las abejas? La voz de las abejas porque el personaje, Roberto, que es el personaje principal, se convierte después de adoptar a este niño, porque trabajaba en la planta de la Ford, deja la planta de la Ford porque no tiene tiempo para crear a este niño que acaba de adoptar y se mete de apicultor, ¿no? Y tras un proceso, tras un evento traumático en su vida, empieza a creer que las abejas son sus hijas, ¿no? Ujú. Y Y empieza a perder la razón, ¿no? le empiezan a hablar Exacto, las abejas, exactamente. entonces, es lo que Ujú. quería decir. Esa es la idea. Pues está interesante, ¿por qué hay que leerlo? Me parece que Literatura pura.
Es literatura, sí, y la literatura me parece que es importante leer sobre todo a los escritores como yo, que somos de aquí, que estamos escribiendo sobre Sonora, no solamente desde Sonora, sino sobre Sonora, y, em, y hay que también darle un espacio en los libreros, en los libreros, en los estantes de nuestras bibliotecas personales a autores locales, ¿no? Y decir, abrirle las puertas a la literatura independientemente de lo que lean. A lo mejor no voy a promocionar solamente mi libro, sino la lectura en general. Me parece que la lectura es sumamente productiva para el desarrollo humano, más allá de lo económico, más allá de todos los problemas que tenemos. La literatura genera un espacio de reflexión sumamente importante, ¿no? Plenamente de acuerdo. Pues lo regalamos, La Voz de las Abejas, y pues estaremos consultando, Bruno, también Claro que cosas sí. de Houston, de Texas, de Estados Unidos y todo lo que pasa en la materia para extender ahí los lazos. Sin ¿Está duda, bien? cómo no, un placer. Gracias.